Bueno, el día de hoy vamos a tener que tomar lista y yo normalmente tomo lista con el log de conexión acá, ¿cierto? Pero pues bueno, parece que no hay, como que no hay la responsabilidad por parte de algunos compañeros de estar pendiente a conectarse, a entrar a la sesión, que sabemos que es todos los días, todos los lunes a la 1 de la tarde. Entonces, pues ni modo, tenemos que hacerlo y es algo que están requiriendo. Hasta este punto nosotros hemos trabajado PHP haciendo entradas de datos, procesamiento de datos, salida de datos, usando arreglos, usando objetos, en fin, ¿cierto? Y por aparte, nosotros estuvimos utilizando nuestras bases de datos para almacenar datos en tablas, ¿cierto? En entidades. Mm, Recuperando datos, filtrando los datos, ¿cierto? Actualizando, borrando, agregando, en fin, ¿cierto? Entonces, de pronto vamos a ver un par de cositas más, aprovechando que ya vamos a estar conectados a una base de datos desde PHP. De pronto vamos a ver un par de cositas más en cuanto a las consultas de SQL que podemos estar ejecutando, ¿listo? Entonces, sí lo requerimos en ese momento. Pero pues por lo pronto vamos a por fin conectar los dos temas, el tema de bases de datos y el tema de programación con lenguaje PHP. Y eso lo podemos hacer de diferentes formas. Existen de pronto diferentes librerías que nos permiten a nosotros conectarnos usando diferentes drivers para trabajar con cualquier base de datos desde PHP. Estamos hablando que nosotros podríamos conectarnos a una base de datos MySQL, a una base de datos Postgres, a una base de datos Oracle, DB2, en fin, a lo que queramos. Si queremos ver las posibilidades de conexión desde PHP a una de esas bases de datos, podemos buscar simplemente en php.net, ¿cierto? Y dentro de php.net encontramos la documentación respectiva, que en la parte de documentación, a ver si la encontramos así de primerazo, o pues si no lo googleamos y nos trae directo también a php.net. Referencias del lenguaje, sintaxis, tipos, variables, constantes, expresiones, operadores, estructuras de control, funciones, clases y objetos, espacios de nombres, errores, excepciones, generadores, explicación de referencias, variables, seguridad, características, referencias de funciones, el núcleo, donde estará bases de datos, seguridad en bases de datos, conexiones persistentes a bases de datos. Aquí está. Extensiones de bases de datos. Miren, referencias de funciones, extensiones de bases de datos. Okay. I am going. I am. Entonces, miren, tenemos extensiones para cubrir, ni siquiera no reconozco, DB++, DB Base, FilePro, FileBeat, FormPay, IBM DB2, Informix, Ingress, MacDB, Mongo, MongoDB, MSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, OCL8, Paradox, Postgres, SQLite, SQLite 3, SQL Server, Microsoft SQL Server, bueno, Sybase, Tokyo, Tiran, en fin. Y existen, aparte de estas librerías de conexión directamente a cualquiera de esas bases de datos, por ejemplo, miremos esta librería MySQL SQL. Donde nos explican detalladamente
cómo hacer em, la conexión y la recuperación de datos em, de una base de datos MySQL utilizando el lenguaje digamos, el lenguaje SQL, ¿qué? PHP, ¿ok? Entonces, básicamente, pues nos explica cómo conectarnos de manera nativa a una base de datos MySQL, ¿vale? La cosa es la siguiente. Si ustedes se dieron cuenta, bueno, aquí está, esto es sencillamente el uso de una librería que de por sí, bueno, sí, de por sí es buena, es fácil de utilizar, pero hay una limitante. Aquí está el código donde a ustedes les da la opción de cómo hacer la conexión, cómo hacer las consultas. Pero bueno, hay una limitante y es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes motores de base de datos. Si usted está utilizando un motor de base de datos MySQL, ¿sí? Y de pronto quiere migrarse a otro servidor y de pronto ahí tienes una base de datos Postgres o no, o requieres utilizar una base de datos SQL Server, entonces va a tener de pronto dificultades porque estas librerías para conectarse o estas extensiones de bases de datos para conectarse a estas bases de datos bien específicas, solo funcionan para una o para otra. Ejemplo, yo solo puedo conectarme a una base de datos MySQL con este comando, ¿cierto? Pero no me va a funcionar para conectarme a una base de datos Postgres, ¿ya? Con esa función, ¿listo? Puedo ejecutar una consulta a una base de datos MySQL con MySQL Query, pero para Postgres va a haber una función totalmente diferente, ¿cierto? Vamos a mirar para Postgres, por ejemplo, que Postgres es otro de los motores de base de datos grande, es muy grande y que es open source, es libre, ¿cierto? Ejemplos. Uso básico de Postgres. Entonces, miren, pgconnect es la función para conectarse a una base de datos Postgres. pgquery es la función para conectarse a base de datos Postgres. Miren que la cadena de conexión es diferente a la cadena de conexión que tiene MySQL. Entonces, em, por ejemplo, el ejecutar la consulta. mm, A ver si está aquí una consulta. Ah, mira. pgquery. ¿Listo? Entonces son diferentes. Y si usted se fija, puede ser que usted en algún momento necesite utilizar SQLite o SQLite. Entonces, la cadena de conexión también va a ser diferente. Vamos a ver si por aquí están ejemplos, tipos de recursos. Movemos un fetch. Entonces la cadena de conexión también va a ser diferente. Mira, SQLite Open, SQLite Query, SQLite Fetch All. Entonces va a tener que usted acostumbrarse a cada una de las diferentes bases de datos. La propuesta es la siguiente, o mejor dicho, lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente. Vamos a ver directamente una librería de conexión específica para MySQL, ¿no? Aunque existe el driver para conexión a una base de datos MySQL, existe, no lo vamos a usar de esa forma. Vamos a utilizar una librería que se llama PDO. ¿Ok? PDO es un set de objetos mm, hecho en PHP que nos permite a nosotros utilizar las mismas consultas, las mismas estructuras de consulta, las mismas estructuras de conexión, o sea, nos permite trabajar de igual forma las bases de datos, ya sea que usted tenga una base de datos SQLite
tenga una base de datos Postgres, tenga una base de datos MySQL, tenga una base de datos SQL Server, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, existen muchos drivers para diferentes bases de datos en PHP, pero pues cada uno de esos drivers nos ofrece unas funciones diferentes y que si vamos a usar eso dentro de nuestra aplicación, estamos coartando o estamos restringiendo el uso de esa aplicación solo con un motor de base de datos. De aquí a mañana ustedes no saben qué puedan requerir en cuanto a motor de base de datos. Entonces, ¿qué es mejor? Utilice una capa que haga una abstracción, que le permita manejar todos los motores de base de datos disponibles para conectar desde PHP y manéjelos a todos similar. Lo único que cambia es la cadena de conexión, pero es una cadena de conexión, digamos, muy pequeñita, muy específica y solo se hace en un solo punto del programa, no lo requiere más. ¿Ok? Entonces, dicho esto, eso es lo que vamos a ver hoy. El uso de la extensión PDO para acceder a los datos almacenados en una base de datos. Y entonces, ¿qué es PDO? PDO sencillamente son objetos. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cómo son los objetos? Que son paquetes de datos, de información que contienen tanto datos como funciones que operan sobre esos datos. Es más, no tenemos la clase pasada y antepasada. Y tras antepasada creo que alcanzamos también, si mal no estoy. Entonces, son objetos que nos permiten a nosotros de una manera mucho más cómoda conectarnos a una base de datos y ejecutar las acciones que necesitemos o las consultas que necesitemos de dicha base de datos. Y nuestra guía, y digamos que es muy práctica, no tiene tanta teoría, vamos más al tema de cómo se hace y cómo va a ir usted a hacerlo en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener primero que todo una base de datos lista para trabajar. ¿Ok? Entonces, por favor, todos van a abrir su phpMyAdmin, puede ser. Abren su phpMyAdmin. Yo voy a abrirlo por acá. Aquí en esta pestaña lo voy a hacer. Localhost, bueno, phpMyAdmin. Entonces, por favor, abran el phpMyAdmin. ¿Dónde lo tienen? Lo tienen en localhost/phpMyAdmin. Si ustedes tienen instalado SAM dentro de los equipos que están usando, ¿no? Quien no tenga, por favor, avíseme. Podemos suministrarle un phpMyAdmin y también un servidor de PHP que pueda utilizar en línea, ¿vale? Entonces tampoco requiere que lo tenga directamente instalado en su equipo, simplemente avise, indique que tiene esa dificultad y yo le habilito una cuenta para que utilice tanto phpMyAdmin como un servicio para desarrollar en línea. Bueno, ingresen a phpMyAdmin. Creo que normalmente a ustedes les ingresa directo, ¿cierto? Los debe llevar así. ¿Listo? Y vamos a crear una base de datos. ¿Ok? Y vamos a crear la base de datos. Bueno, vamos a crear una que se llame DBPruebas para hacer unas pruebas de conexión el día de hoy. Creamos la base de datos DBPruebas y dentro de la base de datos DBPruebas vamos a crear una tabla que se llame personas. ¿Ok? ¿Cómo se crea una base de datos en phpMyAdmin? Pues pueden hacer clic en nueva y, cierto que yo tengo dañado ese phpMyAdmin. Bueno, voy a usar este otro phpMyAdmin. Nunca me acuerdo de que tengo dañado ese phpMyAdmin. Entonces le dan clic en nueva y una vez le han dado clic en nueva, les pregunta a ustedes el nombre de la base de datos a crear. ¿Cómo la voy a llamar? DB pruebas, ¿cierto? Miremos el cotejamiento, que sea UTF-8, MB4.
preferiblemente General C o pues la que tenga usted dentro de la codificación de su sistema. En el caso UTF-84, UTF-8, UTF-8MB4, General C. Y le damos crear. ¿Listo? Una vez le estén dando crear, es que yo creo que ya tengo una que se llama pruebas. Ah, no, se llama prueba. Entonces yo puedo crearla. Una vez que le digan crear, mm, va a preguntar el número de columnas, entonces debe pruebas. Ok. Ah, no, ya creo la base de datos. Seleccione la base de datos, perdón. Y vamos a crear una tabla dentro de esa base de datos. La tabla que vamos a crear inicialmente se va a llamar personas. Y va a tener únicamente dos columnas. ¿Vamos todos ahí? ¿Quién está perdido? ¿Quién se me quedó? ¿Quién no tiene posibilidad de hacerlo? ¿O vamos todos ahí? Bueno, y le dan continuar. Esa tabla va a tener dos campos nada más, ¿cierto? Uno que se llame ID, ¿m? Que es de tipo entero, y vamos a indicar que es autoincremental, o sea que ese ID va a ser una llave primaria y va a estar generándose automáticamente. No nos vamos a preocupar por ese ID. Simplemente cada vez que insertemos un elemento dentro de esa tabla, que se llama personas, pues vamos a tener la posibilidad de obtener un ID automático. El mismo sistema lo va a generar. Entonces, para que se cree el ID automático, pasen a esta columna que dice AI, autoincremental. ¿Listo? Está después de la columna índice y la columna nulo, ¿cierto? Seleccionen autoincremental y les va a aparecer una ventanita donde indica que va a ser una llave primaria y el nombre de esa llave. ¿Listo? Continuar. Y en este momento les aparece ya seleccionado como primary, ¿cierto? Y ya es de tipo autoincremental. Ahora el segundo campo se va a llamar nombre. ¿Listo? El nombre de la persona. Finalmente démosle... Ah, espera un momentito. Vamos a cambiar nombre por varchar y démosle una longitud cualquiera. 50, es un nombre más o menos adecuado. Y démosle clic en guardar. Una vez está creada la tabla, ¿cierto? Va a aparecer aquí la estructura ID de tipo entero y nombre de tipo varchar. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama personas. Mírenlo aquí arriba. Si usted quiere ya revisar qué valores hay dentro de la tabla, dile clic en la pestañita examinar. Bueno, ya tenemos nuestra tabla personas. Con esa tabla es con la que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Voy a mi código fuente, a cerrar todo lo que tenga por ahí. Ok. Y voy a crear una carpeta correspondiente para el día de hoy. Entonces hoy es 3 de agosto. Carpeta PHP, Luis, el folder 3 de agosto. Listo. Y dentro de 3 de agosto voy a crear una clase, que voy a crear un archivo nuevo, un archivo PHP, que se va a llamar conexión.php. ¿Ok? Bueno. Listo. Entonces ahora sí, tomemos nuestra guía. El numeral 2, después de haber hablado de qué es PHP, perdón, qué es PDO, vamos a encontrar cómo conectarnos a una base de datos. ¿Listo? Esto básicamente
o sea, el código ya está hecho, es entender qué es lo que hace, ¿ok? Aquí no hay nada del otro mundo, PHP, ¿no? Y lo que vamos a aprender es inicialmente a conectarnos a la base de datos. Peguemos el código. Ojo que hay una llave de cierre aquí al final para que no se le vaya a quedar sin cerrar un try, ¿no? Vamos a ver que hay una estructura de datos adicional que no habíamos visto antes, el try. ¿Ok? Perdón, digamos que es una estructura de control. Es una estructura que nos permite a nosotros capturar fallas dentro de nuestra aplicación. Captura errores dentro de la aplicación. ¿Para qué se usa? Normalmente cuando nosotros vamos a conectarnos a una base de datos, puede haber errores, ¿cierto? Puede haber error de usuario, contraseña, puede ser que el servidor esté caído, puede ser que la red no esté funcionando, en fin, ¿listo? Tantas cosas que pueden ocurrir para que nos falle una conexión a una base de datos. Entonces, el try catch, bueno, y esto se puede usar también ¿para qué? Para acceder a archivos que estén en el disco, porque también puede fallar la apertura de un archivo en un disco. Puede ser que el disco no esté disponible, puede ser que usted no tenga acceso al archivo, puede ser que sea un archivo en una ubicación de red y la ubicación de red no esté disponible en ese momento. Entonces, tantas cosas que pueden fallar al momento de estar tratando un archivo, de abrir un archivo. Entonces, podemos hacer el mismo ejercicio, try catch, tratar de ejecutar un set de líneas aquí en el try y en caso de que falle, nosotros mediante el catch capturamos la excepción, o sea, podemos indicarle al programa que no falle estrepitosamente, que muestre un mensaje, que no muestre un mensaje de error como los que estamos acostumbrados a ver normalmente en el navegador cuando algo está mal dentro de nuestro código, ¿cierto? O cuando bueno, no tanto cuando algo está mal dentro de nuestro código, ¿no? Porque eso es un error de sintaxis, pero cuando alguna sentencia genera algún tipo de problema y que nos muestra los mensajes de error en el navegador. Entonces nosotros podemos evitar eso, podemos evitar que aparezcan los mensajes, no que se produzca el error se va a producir, pero usted va a capturar ese error y va a indicarle a la aplicación que continúe o que realice otras acciones que pueden garantizar que su programa no se detenga o al contrario, mostrarle al cliente de una manera bastante diplomática algún mensaje, alguna advertencia o algún, alguna, mm, alguna alerta que le diga, por ejemplo, en este momento nuestro sistema se encuentra ocupado, por favor intente más tarde. ¿Sí? Y no, pues en realidad es que su sistema está reventado, pero pues lo hace de una manera diplomática. Le muestra diplomáticamente al cliente, oye, trata de hacerlo un momentito, ahorita no te puedo atender. ¿Ok? Bueno, entonces esta estructura try catch ejecuta el código que esté entre estas dos llaves y va a estar vigilando de que no aparezca ningún error en este código. Al momento que se llegue a algún error, bien sea porque no pudo abrir la base de datos, bien sea porque la ubicación está fuera de línea, bueno, en fin, o no existe la base de datos, o usted no tiene permisos para acceder, entonces inmediatamente va a lanzar este cache, ¿ok? Va a ejecutar el contenido que usted encuentre entre estas dos llaves, ¿ok? Captura el error, y el error está disponible aquí en este objeto E. ¿No? Si es un error de excepción en conexión de la base de datos, en este caso PDO exception, ¿ya? Y lo captura en este objeto, de tal forma que este objeto puedo llamar a un método que es getMessage. ¿Qué hace getMessage? Pues retorna una cadena de caracteres que tiene el error, el mensaje de error que el sistema normalmente nos arrojaría. ¿Y qué hago con él? Bueno, pues podría no mostrarlo, pero pues en este caso yo voy a mostrar el error, pero podría no mostrarlo, simplemente indicar, se produjo un error, o sea, algo así como, ya no voy a mostrar un mensaje de error, sino simplemente echo
Nuestro sistema se encuentra en mantenimiento. Por favor, intente más tarde. ¿Listo? Sí, bien, bien diplomático. Voy a abrir esa conexión a ver qué pasará. Miren que todavía no he inicializado, no he indicado qué vale dbName, no sé cuál es el valor de dbName, ni el valor bueno, de cn, sí, mírenlo acá, que estoy inicializando, pero user tampoco y password tampoco. Entonces, por tanto, debería generarme algún error. Vamos a intentar generar ese error acá. Vamos a probar que nos funciona el localhost, guión bajo tan, PHP, y hoy es 3 de agosto. Aquí estamos, conexión PHP, y bueno, estas notas sí son por advertencias porque obviamente las variables no están definidas. Vamos a poner de una vez las variables no definidas. dbName, asignémosle un valor de vacío. User, asignémosle un valor vacío. Y password, asignémosle un valor vacío. Obviamente no nos va a dejar conectar a la base de datos. ¿Listo? Actualicemos. Y ahora miren, nuestro sistema se encuentra en mantenimiento. Por favor, intente más tarde. ¿Listo? De una forma bastante diplomática le está diciendo, oiga, el sistema no está funcionando. ¿Ya? ¿Y por qué no está funcionando? Ah, pues porque estoy tratando de conectarme a una base de datos, pero sin indicarle nombre de la base de datos, usuario y password para conectarnos. ¿Ok? Siempre es requerido el usuario, password y el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, por lo menos con MySQL. ¿Ya? Entonces nosotros debemos indicarle a MySQL mediante esta cadena cuál es el servidor de base de datos. En este caso, ustedes tienen localhost y yo también tengo localhost, pero puede ser que usted quisiera conectarse a un servidor de base de datos remoto y en ese caso este host debería cambiar, ¿cierto? El nombre de la base de datos a la cual se va a conectar, ¿cómo se llama? Db pruebas, ¿cierto? Nosotros la creamos así un momentico. Db pruebas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, toda esta cadenita lo está almacenando en esta variable dsn, que la estoy usando acá para la conexión. Ojo, aquí lo que estoy diciendo es instanciando un nuevo objeto de tipo PDO. ¿Ya? Profesor, Dime, Paula. ¿esto hay algún problema si no hago lo que tú estás haciendo ahí? Es que no pude entrar a localhost porque mi wifi está súper malo, entonces no me deja entrar a la página. De por sí estoy aquí en la videollamada. Paula, ¿Hay algún problema? pues ideal es que lo vayas haciendo de una vez. Tienes imposibilidad de hacerlo en este momento, pero puedes hacerlo finalizando la clase, también es correcto. Puedes tomar este mismo video o el video que ya les indiqué que se encuentra, bueno, que esta mañana, que hace un momento les compartí por WhatsApp y que les mostré ahorita, que se llama Conectando PHP a una base de datos MySQL usando la librería PDO. ¿Listo? Entonces es lo mismo que vamos a hacer nosotros en este momento. Lo ideal es que lo pudieras ir haciendo. Localhost no te va a requerir conexión a internet. No, lo puedes hacer local. No tienes que escribir localhost nada más, ¿cierto? Localhost slash phpMyAdmin, ¿cierto? PHP. ¿Qué me decías? Es que se me fue el wifi y no te escuché. Que para conectarte a una base de datos local no necesitas Wi-Fi. En ese caso, tu equipo, Yo tengo pero como... si te falla en la conexión, si no te está funcionando el equipo, puedes estar pendiente a la clase. No te salgas, voy a pasar formulario de lista, ¿ok? Em, y de aquí en adelante vamos a pasar formulario de lista, porque pues si lo están requiriendo de esa manera, tendremos que hacerlo de esa manera y tendremos que estar registrando las fallas de los que no estén en sesión. ¿Ok? Ok, entonces, pero entonces puedes revisar el video
conectando PHP a una base de datos PHP y MySQL y seguir el paso a paso. Es el mismo paso a paso que les voy a ir mostrando el día de hoy. Pues lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo en este mismo momento para que si se les presenta algún problema o tengan alguna dificultad, pues yo pueda ir solucionándoles durante la sesión, ¿vale? Colaborándoles en localizar la falla, ¿vale? Bueno, Ok, gracias. seguimos. Entonces, estábamos por acá. Ok, entonces, lo que estoy haciendo es creando un nuevo objeto, que de objetos, ¿cierto? Ya le dimos vueltas y vueltas y vueltas. Estoy creando un nuevo objeto de tipo PDO. O sea, en algún lado, dentro de los plugins y librerías que tiene PHP instalados en cada uno de sus equipos, existe una librería que se llama PDO. Y en esa librería está definida qué es la clase PDO. Entonces, pues a nosotros no nos interesa cómo está constituida la clase PDO. Simplemente lo que podemos es crear un objeto de tipo PDO y ese objeto de tipo PDO ya es la conexión a la base de datos y trabajo con él. No me interesa cómo está constituido la clase PDO, solo la uso y nada más. ¿Qué necesita la clase PDO para conectarse a una base de datos? Pues necesita la cadena conexión, que es esta de acá, donde dice que se va a usar un motor de base de datos MySQL, que el host está o el servidor es tal y que el nombre de la base de datos es tal. Y aparte de esa cadena de conexión, necesita el usuario y contraseña que vaya a requerir para conectarse a la base de datos. En su caso, en el caso que ustedes tienen SAMP instalado en sus equipos, el usuario es root. ¿Listo? Y la contraseña está vacía. No es un espacio en blanco siquiera. Simplemente le colocan doble comilla a la contraseña. Password. ¿Ok? Entonces voy a agrandarlo para que lo puedan ver mejor. ¿Listo? Ya se ve un poco mejor ese código. Entonces, nombre de la base de datos, el nombre que le han puesto allá. En este caso yo la creé como dbpruebas. Usuario, root, password, un espacio, digo, ni siquiera un espacio en blanco, simplemente una cadena vacía. ¿Ok? Esta sería la cadena de conexión donde indicamos el motor de base de datos a utilizar, el host a donde vamos a conectarnos y el nombre de la base de datos que en este caso será este, ¿cierto? Listo. Y aquí creamos una conexión. Este es el tipo, es un objeto de tipo PDO que es la conexión a la base de datos. Ya, una vez instanciamos este objeto, ya tenemos acceso a esa base de datos, ¿ok? Finalmente voy a hacer un eco que diga conexión a la base de datos exitosa. Conexión si es exitosa a la base de datos y punto y coma al final, ¿no? Que no se nos olvide. Listo. En el caso de que no haya conexión exitosa, vamos a mostrar el mensaje. Nuestro sistema se encuentra en mantenimiento. Por favor, intente más tarde. Guardemos y miremos qué pasó dentro de nuestra aplicación. Uy, nuestro sistema se encuentra en mantenimiento. Por favor, intente más tarde. Pues claro, porque en mi sistema es un poquito diferente al de ustedes. No existe el usuario ni root. Bueno, sí existe el usuario root, pero el usuario root no tiene permiso de conectarse. Solo tiene el permiso el usuario ATSO, en mi caso. ¿Listo? Únicamente en mi sistema. En el sistema de ustedes sí está con el usuario root y password vacío. Actualicemos y miren, conexión exitosa a la base de datos, ¿ya? Ya tienen un objeto que les permite a ustedes conectar y hacer consultas a su base de datos. Con eso es suficiente, ya podemos hacerlo. Vuelvo y repito, si yo tengo un problema de login o password, inmediatamente me va a mostrar, mira, nuestro sistema se encuentra en mantenimiento, por favor intente más tarde. Ojo, no mostró conexión exitosa a la base de datos. El error se produjo acá, ¿cierto? En la conexión a la base de datos. Por tanto, hasta aquí llega la ejecución del código que yo tenía dentro del try. Inmediatamente brinca al cache.
¿ya? Nuestro sistema se encuentra en mantenimiento. Si yo quisiera ver qué fue el error, mm, qué fue el error que produjo o cuál es el error que se está produciendo, pues hago un eco del get message, ¿ok? Para ver cuál es el error realmente que está presentando. Get message, ¿ok? Miren el error. Acceso denegado al usuario @localhost usando password. O sea, o el usuario está mal o la contraseña está mal. ¿Listo? En mi caso, pues ya vimos que yo le quité un dígito a la contraseña. Actualicemos y mire, conexión exitosa a la base de datos. Ahí sí me dejó permitir con la ejecución del el programa. O sea, hizo el eco. ¿Listo? Repito, si se presenta un error aquí en este nivel, inmediatamente suspende la ejecución acá y hace el catch, captura la excepción, ¿ya? Y muestra el mensaje del respectivo error. Bueno, ¿les funcionó? Por favor, indíquenme. Entonces, si ya tenemos una conexión a nuestra base de datos, entonces nosotros ya podemos perfectamente hacer consultas de inserción y consultas de recuperación de datos de esa base de datos. Entonces, sigamos mirando nuestra guía. Bueno, antes de ponernos a hacer las consultas, debemos tener en cuenta que estamos creando una conexión a la base de datos, pero para nosotros no debemos, debemos procurar no mantener las conexiones abiertas, o sea, haga su conexión, e inmediatamente cierre, libere recursos de su equipo, libere recursos del servidor. Y para eso debemos tomar la conexión. ¿Se acuerdan que nosotros la obtuvimos acá, en este objeto? Aquí en este objeto tenemos la conexión. Entonces, al finalizar todo el try, debemos hacer debemos finalizar la conexión. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente asignándole un valor de nulo al objeto que es la conexión. dbh igual null. Tan sencillo como eso. ¿Qué quiere decir? Que al momento de nosotros eliminar el objeto, porque aquí básicamente estoy eliminando el objeto de tipo PDO, aquí lo creé, aquí lo elimino, al momento de eliminarlo se ejecuta automáticamente la función destruct, el método destruct de ese objeto. Y ese método destruct lo que hace es cerrar la conexión de la base de datos. ¿Vale? Entonces, aquí abrimos la conexión a la base de datos. Vamos a hacer una serie de consultas por acá y finalmente aquí hacemos la finalización de esa conexión o cerramos la conexión. Voy a colocar por aquí un comentario. Cerramos la conexión a la base de datos, ¿cierto? Para acordarnos que ahí hacemos el cierre de la conexión. Y pues si hicimos eso ahí, hagamos eso de una vez acá también, el de abrimos la conexión a la base de datos para acordarnos que efectivamente en esta línea es donde hacemos la conexión. Bueno, todas las consultas de SQL las vamos a hacer entre estas líneas. Voy a eliminar esto de conexión exitosa a la base de datos y ahora sí continuemos. Excepciones y opciones. Nosotros podemos modificar la forma en cómo el objeto PDO va a reaccionar ante una excepción. Y tenemos diferentes opciones. Una es que falle silenciosamente, otra es que falle de pronto y saque un mensaje de advertencia, y otra es que falle e inmediatamente finalice la aplicación o lance una exception, em, al programa, ¿ok? Esta es la que nos interesa. Esta excepción nos interesa capturar, ¿ok? Vamos a capturar esta excepción. ¿Por qué? Porque esta excepción es la que permite que nosotros podamos desde las consultas
a la base de datos, tener una o generar una excepción en caso de que ocurra algún problema al momento de insertar, actualizar, borrar algún registro. No dentro de la conexión. Dentro de la conexión ya vimos que la excepción PD o excepción se lanza al momento en que no tenemos una conexión conexión efectiva a la base de datos. Pero al momento de estar nosotros haciendo las consultas de selección, select, asterisco from personas, y se genera algún error, entonces que inmediatamente se genere un error, pues que también se pueda capturar como una excepción PDO. ¿Listo? No que continúe y no supimos que hubo un error. Entonces vamos a copiar este último atributo, set attribute attr_error. Es más, aquí hay un error, no es aquí doble R en attr, no, es attr error mode, y vamos a indicar que el error mode es exception, o sea que lance una excepción cuando haya un problema, una falla al momento de estar tratando de hacer una inserción, actualización, borrado, en fin, ¿listo? Que mande una excepción inmediatamente. Y eso lo vamos a hacer aquí después de que instanciamos el objeto PDO. Entonces, por acá en la línea 10, después de que obtuvimos la conexión, pues utilizamos la conexión para establecer el atributo PAttribute error mode. Recuerde que quítele esta R, que esta R está duplicada, error mode, y que indique que la excepción, la forma de actuar es lanzar una excepción en caso de que haya un error en la consulta de SQL. ¿Listo? Sigamos. Bueno, vamos a pasar este por alto. Bueno, aquí está mostrando cómo, miren, si ven que aquí es con una sola R. Ok, aquí estamos utilizando la misma conexión que hicimos hace un momento, pero estableciendo el atributo PDO error mode, tal como lo acabo de hacer hace un momento. Sigamos, registrar datos con PDO. Vamos a insertar datos a nuestra base de datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Nosotros teóricamente podríamos insertar directamente un dato con una sentencia o con un método query. Pero aquí vamos a aprender una forma, aunque es un poquito, tiene dos o tres pasitos más, esa forma nos permite por lo menos evitar que vayamos a tener dificultades con los datos que vamos a insertar en la base de datos. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes han escuchado el término SQL injection? ¿Sí? SQL injection, así se escribe. Pues resulta que SQL injection es una técnica de, eh, pues no llamemos hackeo a ese tipo de actividad. Digamos que es una técnica para poder ejecutar consultas sobre cualquier base de datos conectada a Internet, que no esté protegida contra SQL injection. Podríamos realizar virtualmente cualquier tipo de consulta a partir de un formulario, de un campo de registro, de un formulario de login, de cualquier campo que nos permita, o de cualquier, sí, de cualquier parámetro que podamos estar recibiendo en un aplicativo, y que ese aplicativo esté utilizando dicho parámetro para hacer una consulta en la base de datos. Por ejemplo, el nombre de usuario en un formulario o el password dentro de un formulario, ¿ya? Una caja de comentarios, ¿m? En una página web, ¿ya? Si los parámetros o los valores capturados dentro de dichos cajas de tipo input, o bueno, de cajas dentro de dichos formularios, no son limpiados, no son procesados de la manera adecuada, pues pueden traer caracteres y sentencias
que pueden desde obtener permisos que no le corresponden a cualquier persona externa de su sistema, a loguearse dentro del sistema sin tener que conocer realmente el usuario y contraseña para loguearse. Pueden hacer consultas sobre la base de datos, capturar o obtener los registros de la base de datos de su sistema sin que usted se dé cuenta. Le roba toda la información ahí. O podría modificar datos de su aplicación, cambiar campos, borrar información, en fin, una gran cantidad de daño realmente se podría realizar. Prácticamente que cualquier tipo de daño sobre sus datos puede realizarse desde ahí. ¿Ya? Entonces es muy importante el tema de mantener protegidos nuestros, digamos, nuestras bases de datos, ¿mediante qué? Pues simplemente teniendo cuidado de limpiar las entradas de datos que estamos recibiendo desde nuestros clientes, bien sea por peticiones, bien sea por formularios web, ¿ok? O sea, eso es 100% verídico. O sea, siempre se están revisando los formularios, siempre se están revisando los sistemas a ver cuál es vulnerable a una SQL injection y al momento que identifican eso, pues, ay, 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 ahí sí, nada que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿a qué viene esto? Resulta que el set de objetos PDO, nuestra librería PDO, nos hace la limpieza de los valores que vayamos a utilizar dentro de las consultas. O sea que nos garantiza o por lo menos nos da la tranquilidad de que no vamos a estar sufriendo de SQL injection de una manera, digamos, desastrosa, sino que tendremos ya una capa que está evitando de manera casi que automática, siempre y cuando pues usted cumpla con ciertos, digamos, ciertos pasos, va a estar limpiando los datos que usted va a estar ingresando para las consultas que va a realizar. O sea, si yo quisiera, em, por ejemplo, hacer un SQL injection a esta consulta, insert intro clientes, nombre, ciudad, data, posiblemente podría estar utilizando, qué sé yo, la comilla sencilla y algunos caracteres de comentario de, dentro de cualquiera de estos parámetros que me hayan llegado desde un formulario. El nombre o Madrid, ¿ok? Tendría caracteres especiales y consultas SQL que eh, estarían prácticamente que aprovechándose de esta consulta, de este insert into. Pero entonces PDO, ¿qué hace? PDO nos garantiza que no nos va a permitir hacer eso. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, preparar la consulta. Vamos a utilizar ¿se acuerdan este DBH? Que es la conexión a la base de datos que ya tenemos previamente. Miren, DBH es la consulta, es la conexión a nuestra base de datos. Y con ese objeto DBH vamos a llamar al método prepare. Con el método prepare vamos o al método prepare vamos a entregarle como argumento una cadena que es la consulta que vamos a hacer a nuestra base de datos. En este caso vamos a insertar dentro de personas, no clientes, ojo, ojo. En la tabla de ejemplo que tenemos es personas, no clientes. Entonces, insert into personas y solo nombre. No voy a colocar ciudad, sino solo vamos a insertar nombre, valores, y ya no voy a colocar el valor a insertar, sino simplemente voy a colocar un signo de interrogación en su lugar. ¿Ya? Por cada uno de los valores que vamos a insertar dentro de nuestra base de datos, vamos a colocar un signo de interrogación. Y aparte de eso, voy a utilizar, bueno, esto me retorna un objeto de tipo PDO statement, o sea, un objeto que nos permite hacer la consulta, la ejecución. Mire que este objeto DBH es solo la conexión a la base de datos, pero las consultas a la base de datos las voy a hacer con este objeto que es un objeto de tipo PDO statement. Es un objeto que me permite ejecutar la consulta que previamente se ha preparado.
Y ese objeto PDO statement lo voy a utilizar para asignarle un valor, un parámetro, ¿ya? El parámetro que le voy a asignar es nombre, nada más, la variable que trae el nombre del cliente que voy a insertar dentro de la base de datos, perdón, de la persona que voy a insertar dentro de la base de datos, ¿vale? Entonces, este objeto, el objeto PDO statement, ¿ya? El que tengo acá, en esta variable stmt, el objeto PDO statement es el encargado de obtener o de recibir ese parámetro que voy a agregar a esta consulta y limpiar ese parámetro. Él se encarga de limpiar los valores que está recibiendo acá para hacer una consulta segura, para hacer una consulta que no sea fácilmente, digamos, aprovechada para hacer un SQL injection contra nuestra base de datos. Una vez hicimos el bin, asociamos ese parámetro, vamos a ejecutar y con este método execute lo que hacemos es ya pasar a nuestra base de datos la información correspondiente, ejecutar la consulta que nosotros indicamos en prepare. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo dentro de nuestro código. Pasamos después de haber establecido el atributo de que falle en el caso de que lance una excepción en caso de que haya un problema al momento de insertar o al momento de consultar o al momento de actualizar o borrar, entonces que falle. Entonces después de esto vamos a crear nuestro objeto de tipo PDO statement. ¿Cómo lo llamamos acá? STMT, ¿cierto? Se llama STMT, sí, lo llamamos STMT para usar el mismo nombre de variable que tenemos en la guía. STMT, créelo a partir de, o se crea a partir de la conexión de BH, prepare. ¿Ok? Ejecutamos el método prepare con la conexión y nos va a retornar un objeto de tipo PDO statement, que es el que usamos para las consultas. Entonces, prepare va a recibir como parámetro la consulta que vamos a hacer a nuestra base de datos. Insert into personas. Ahora cierra paréntesis, indicas cuál es la columna que vas a afectar. Entonces, en el caso es nombre, la columna que voy a insertar, y values. Vamos a indicar que estos son los valores que vamos a insertar. Entonces voy a insertar a Juanito. Como lo inserté en comillas sencillas, me va a generar. Voy a colocar comillas dobles. Cerrarlo dentro de comillas dobles y ahí sí, ya no tengo dificultad. ¿Ok? Valores y el nombre de algún estudiante. Entonces puede ser, o de alguna persona. Daniel Alejandro Rodríguez. Listo. Quiero insertar a Daniel Alejandro Rodríguez. Entonces, preparo el statement. En este momento tengo un objeto de tipo statement. Perdón. Yo lo podría hacer así, pero miento. Ya me estaba saliendo del... Lo podría hacer así y podría ejecutarlo, pero así no estaría yo protegiendo realmente, porque en el caso de que fuera una variable, pues no tendría sentido. Voy a colocar el signo de interrogación que me va a indicar dónde es que va ese parámetro, ¿ok? El parámetro que voy a insertar. ¿Qué parámetro? El nombre de la persona. Y voy a crear una variable que se llame nombre, a la cual voy a asignarle el valor de Daniel Alejandro Rodríguez. ¿Listo? Eso fue todo. Ya. ¿Cierto? Ya se me habían ido las luces. Ahora sí, utilizamos el objeto PDO statement que tengo aquí, ¿cierto? Statement. Y llamo al método bind param. O sea, asocie el parámetro. Bind param. ¿Qué parámetro voy a asociar? Pues bueno, en este caso solo hay uno, ¿cierto?
¿En qué posición está? Pues en la primera posición, la primera y la única posición. Entonces, el parámetro en la primera posición, ¿cuál va a ser? Pues lo que contiene esta variable nombre, o sea, Daniel Alejandro Rodríguez, ¿ok? Así, tal cual lo vamos a pasar. Y ahora sí vamos a llamar a el atributo execute. ¿De dónde? Pues también de aquí, de este objeto, PDO statement. stmt statement execute. Y en este momento, cuando llamo al execute, debe haberme insertado a Daniel Alejandro Rodríguez, ¿ok? Por tanto, aquí yo voy a hacer un eco de que persona insertada para saber que efectivamente pude insertar ese registro. Voy a probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Pues actualizando la página. Base, tabla, pruebas, personas no existe. Ay, venga, miro cómo se llama en el mío. Es que en mi localhost se llama diferente. Y MySQL Workbench. MySQL Workbench. Voy a abrir este. ¿Cómo se llamará esta tabla? Si debe llamarse persona la mía. Bueno, en la ustedes se llamó personas, ¿cierto? La tabla. También se llamó personas, ya no me acuerdo ese temita. Tablas, personas. Sí, la mía se llama personas en plural. Debe pruebas y mi debe pruebas, ok. Mi base de datos se llama debe pruebas. Debe pruebas y peronas. Ah, miren, peronas. Insert intro peronas. No, peronas no, personas. Listo, ya. Insert intro personas, nombre, Ok. Voy a hacer un trunquete de personas. Truncate es una es un qué es una expresión que nos permite limpiar una base de datos, una tabla de base de datos, ok, limpia todos los registros. Select asterisco from personas. Tal forma que, miren, mi tabla de base de datos ya quedó vacía para hacer la inserción. Ahora sí, voy a ejecutar, actualizo y persona insertada. Voy a ir a mi SQL PHP, este es mi cliente SQL. Ustedes lo pueden hacer con PHP y vamos a ejecutar nuevamente la consulta. Y miren, Daniel Alejandro Rodríguez está dentro de mi tabla. Voy a crear otra persona, entonces voy a cambiar aquí el nombre. Ana María Carvajal con V. Guardo y le doy actualizar y persona insertada. Reviso en la base de datos y efectivamente Ana María Carvajal ya ingresó a la base de datos. ¿Ok? Entonces estamos haciendo inserciones desde PHP. ¿Qué tuvimos que hacer? Vuelvo y repito desde el comienzo. Tenemos la conexión a la base de datos. Esa conexión la obtuvimos a partir de instanciar un nuevo objeto de tipo PDO. Esta es la conexión a la base de datos. Y con esa conexión establecimos un atributo que era el error mode para que más adelante no tengamos problemas con transacciones, que cuando estemos hablando de transacciones no vayamos a tener dificultades. Voy a establecer el atributo error mode a PDO error mode exception. ¿Listo? Eso es un valor que ya está establecido dentro de la clase PDO. ¿Listo? Ahora, preparo la consulta de inserción. ¿Cómo?
utilizando la conexión a la base de datos de DBH y ejecutando el método prepare. ¿Qué le pasamos como atributos al método prepare? Pues le pasamos la consulta que vamos a ejecutar, pero ojo, solo pasamos la estructura de la consulta, no pasamos los valores que vamos a insertar. Miren, paso un signo de interrogación por cada uno de los valores que fuese yo a insertar. Si tuviéramos nombre, apellido, email o teléfono, tendríamos que tener un signo de interrogación para cada uno de los campos que le fuéramos a insertar. Si por ejemplo nuestra tabla en la base de datos de personas tuviera los campos nombre, apellido, coma, email, coma, bueno, email, nombre, apellido, email, tendría que tener 3, 1, 2 y 3 signos de interrogación. Uno por cada uno de los parámetros que le voy a pasar o que le voy a asociar a esa consulta. ¿Listo? Una vez hicimos el prepare, vamos haciendo el bin param por cada uno de los parámetros que vamos a utilizar en esa consulta. Entonces bin param en la posición 2 va a ir, por ejemplo, el apellido, y bin param en la posición 3 iría, por ejemplo, el teléfono, 311, 6, etcétera, etcétera. En este caso, como solo estamos utilizando el nombre del cliente, nada más, entonces solo necesitamos un parámetro, entonces utilizamos únicamente un signo de interrogación, así. ¿Ok? Prueben, por favor, que les inserte y me comentan. Prueben que su código sí esté insertando usuarios. Bueno, entonces, hasta este momento tenemos ya nuestro código insertando registros dentro de una tabla, ¿cierto? Estamos insertando registros dentro de la tabla personas. José, te sale un error, constante indefinida, error mode exception. Ok. Muéstrame el código completo en esa línea, set attribute, en la línea que dice dbh set attribute pdo attr error mode exception. Entonces, si ya podemos insertar, vamos a continuar con nuestra guía, donde nos va a mostrar pronto otras maneras en las cuales podemos hacer la inserción. Entonces miren que en la siguiente página no utilizan signos de interrogación, sino que en lugar de signos de interrogación utilizan etiquetas, mira, como nombre y como ciudad, ¿ya? Y al hacer el bin param, en lugar de utilizar un número, el número de parámetro, están utilizando la etiqueta correspondiente, nombre y ciudad. También funciona, ¿ok? También funciona y también es práctico. También puede funcionar. Vamos a probarlo también de esa otra forma. Inserte dentro de personas, nombre, el valor, y aquí es donde vamos a colocar la etiqueta. Pongamos una etiqueta que se llame nombre, ¿sí? Que coincida con nombre, ¿ok? Esta es la etiqueta que voy a reemplazar después con el valor del nombre a insertar. Entonces colocamos a Catalina Suárez. Vamos a insertar a Catalina Suárez. Y entonces el bin param ya no tendrá una posición numérica, sino va a tener una etiqueta. Entonces vamos a indicar qué etiqueta vamos a utilizar. 2 puntos, nombre. ¿Listo? Esa es la etiqueta del valor que nosotros vamos a asociar a esta consulta. Y ejecutemos, miremos a ver si Catalina Suárez sí se pudo insertar. Actualicemos y miren nuevamente persona insertada. Miremos dentro de la base de datos. Y miren que Catalina Suárez también pudo ser insertada dentro de nuestra base de datos. Entonces, de una u otra forma también funcionan. O bien sea que usted utilice etiquetas, una por cada valor a insertar, y luego hagas el bin param por cada uno de las etiquetas que tenga
que tenga que tenga dentro de su prepare, o bien podría hacerlo con solo signos de interrogación y basarse en los números que sean la posición de ese parámetro, de ese valor a insertar, ¿vale? Cualquiera de las dos formas funciona perfectamente, funciona muy bien. Listo. Sigamos revisando nuestra guía. Bueno, esta es otra manera de insertar, utilizando un arreglo. Bueno, esta también funciona, pero digamos que esas dos son las más sencillas y esta es una forma de insertar también, pero utilizando una clase que nos muestra cuáles son los atributos que vamos a insertar. Entonces, digamos que ellas son un poquito más complejas, no les ponemos bolas por ahora. Podemos usar o bien esta forma de insertar o bien esta primera forma de insertar donde simplemente usábamos signos de interrogación y teníamos en cuenta el número de la posición donde queríamos colocar o donde íbamos a insertar nuestro parámetro. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Aquí ya tenemos el insert. Bueno, diferencias entre bin param y bin value. Eso, digamos que no nos atañe por ahora. Existe un bin value, lo que hace es que, y funciona igualito que el bin param, pero pues el valor se enlaza, digamos que se enlaza hasta que se ejecuta. No tiene mayor misterio. No importa, utilicen bin param o bin value, cualquiera de las dos opciones funciona igual y la diferencia es muy pequeña, digamos que no es una diferencia abismal. La diferencia es que mientras en un caso un bin param solo asocia el parámetro cuando ya se está haciendo la ejecución, mientras que en bin value inmediatamente nosotros vamos indicando que vamos a asociar el parámetro, pues ese ya va a estar a formar parte de la consulta. Esa es la única. Pero pues en realidad no van a ver diferencia de manera práctica. No tiene sentido, no tiene diferencia. Consultar datos con PDO. Ok, ya supimos cómo insertar un dato. Vamos a consultar los datos y para eso les recomiendo, pues podemos utilizar un while y ir revisando cada uno de los datos que vamos obteniendo. Pero para esta consulta, más bien les recomiendo utilicen este. Es muy sencilla. El fetch all. El fetch all les retorna a ustedes un arreglo completo con todos los datos que les está retornando la consulta a la base de datos, ¿ya? El fetch puede hacer lo mismo, pero usted tiene que ejecutar fetch una y otra vez en un ciclo, puede ser un ciclo for o un ciclo while, hasta que ya no hayan más datos por recuperar de la base de datos. Mientras que el fetch all le recupera todos los datos y se los deja listos dentro de un arreglo para que usted los opere más adelante. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a mirar, miren, hacemos un prepare nuevamente utilizando el objeto conexión, ¿cierto? DBH, hacemos el prepare y le pasamos como parámetro la consulta que queremos realizar, una consulta de tipo select, ¿ok? Ejecutamos la consulta y a una variable le asignamos lo que nos retorne el método fetchAll. Le pasamos como argumento la forma en cómo queremos que los resultados nos sean retornados. Les recomiendo de pronto esta forma fetchAssoc. FetchAssoc le retorna un arreglo que usted puede muy fácilmente recorrer. También podría usar fetchObj que les retorna un arreglo de objetos. ¿Listo? Entonces cualquiera de las dos formas. De pronto la más fácil de utilizar inicialmente es fetchAssoc. ¿Listo? Una vez usted tiene un arreglo, usted ya puede hacer con él lo que quiera. Por ejemplo, recorrerlo para imprimir. Vamos a seleccionar todo este código, copiémoslo. Este está en la página 7. Y vamos a utilizarlo acá. Ya no necesito un insert, entonces voy a eliminar, bueno, voy a no eliminar, sino voy a comentar todo este bloque. ¿Listo?
donde estaba el insert. Voy a comentar ese bloque. Solo voy a dejar el bloque donde está la conexión a la base de datos. Miren, aquí está la conexión a la base de datos y aquí está el atributo que estoy estableciendo para indicar que lance una excepción al momento que haya un error en la consulta SQL que nosotros ejecutemos. ¿Listo? Y pego lo que lo que tenía dentro de la guía y reviso qué es lo que venía dentro de la guía, ¿cierto? Entonces, utilizo la conexión a la base de datos, llamo el método prepare, hago un select sobre la tabla no clientes, sino personas. ¿Listo? Hago un select sobre la tabla personas, ejecuto la consulta. Miren que aquí no necesité hacer un bin param, pero podría haber hecho un bin param para hacer una consulta a una persona específica. Ya lo vamos a hacer ahorita. En este momento voy a obtener el listado general de personas que hay dentro de la tabla personas. ¿Listo? Y bueno, clientes, llamémoslo. Bueno, sí, llamémoslo clientes. Utilizo el método fetch all para obtener todos los resultados y asignárselos a una variable clientes. Y ahora hago un for each donde muestro los clientes, los imprimo. Cada uno de los clientes, for each cliente, clientes, as cliente, o sea, por cada uno de la matriz de clientes, genéreme un arreglo de tipo cliente con los correspondientes datos de un solo cliente y vuelve y va a ejecutarse este for each una y otra vez hasta que ya no hayan más datos dentro de clientes. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Va a mostrar en pantalla el nombre del cliente, nada más. Actualicemos. Y voilà, miren, Daniel Alejandro Rodríguez, Ana María Carvajal y Catalina Suárez. Las tres personas que he insertado en la tabla hace un momento. Entonces, por favor, ahora vamos a modificar para que podamos consultar nada más de la base de datos qué personas hay almacenadas, que almacené hace un momento con las consultas de insert, ¿cierto? La consulta de insert, inserté varias personas. Ahora voy a obtener dichas personas. Hagámoslo ya. Bueno, entonces, si ya puedo consultar, yo debería ver esto, ¿cierto? Se me fue. Aquí. Catalina, Daniel, etcétera, ¿cierto? Esto es lo que deberíamos estar viendo en este momento. Bueno, sigamos mirando. Diferentes entre query, prepare y execute. Prepare, execute. ¿Listo? Como en un principio les indiqué, puede existir una sentencia PDO que ustedes pueden encontrar en algunos tutoriales, manuales, etcétera, donde les muestra que sencillamente mediante la conexión pueden ejecutar una consulta, ¿sí? Sí, efectivamente lo pueden hacer. La cosa es que si usted trae parámetros dentro de esa consulta y esos parámetros vienen desde fuera, ¿m? Vienen desde un formulario, vienen desde un query, de una cadena de consulta, ¿cierto? Pueden traer problemas como por ejemplo el SQL injection. Entonces, la consulta query, esta consulta, este método query, si bien existe, mm, les recomiendo de pronto no lo vayan a utilizar o no vayan a utilizar tanto. Utilicen mejor el prepare execute, como lo hemos estado haciendo hace un momento. Prepare execute, ¿ya? ¿Por qué? Porque este query, este método query, no le limpia a usted los datos que está insertando. No lo protege a usted de un SQL injection o algo similar, ¿ya? Bueno, no le protege su aplicación. Entonces, si en algún momento se quisiera hacer eso, una inyección, SQL injection o un ataque SQL injection, pues si usted está usando query, va a ser bastante probable que se lleve a cabo. O que siempre, pues
puede usted resistirlo siempre y cuando esté haciendo limpieza de los datos, pero pues query no se lo realiza, se lo hace el prepare y el bin param, ¿ok? Prepare para almacenar la sentencia y bin param ¿para qué? Para establecer los parámetros de dicha sentencia, ¿ok? Entonces mucho cuidado con eso. Existe query, pero pues query es más sencillita. ¿Ok? ¿Vamos todos? Bueno, existen otras funciones de utilidad, como esta, por ejemplo. Last Insert ID. Usted puede obtener el último ID o el ID del último elemento que se insertó en su base de datos, ¿ya? ¿Cómo se utiliza? Mediante la conexión. Mire que no mediante el objeto PDO statement, mediante el objeto PDO que tenemos acá. ¿Ok? Después de haber ejecutado la inserción, usted puede mostrar cuál es el ID del último elemento que se insertó en su base de datos. Vamos a probarlo a ver qué pasa. ¿Cierto? Voy a insertar. Voy a comentar este código, que este código fue la consulta de selección. Y voy a descomentar o activar el código, que era que era la consulta de inserción. ¿Listo? Bueno, inserte dentro de personas, nombres, el nombre que se llame Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos Aguirre. Y ejecute, haga el bin param del correspondiente nombre, ¿sí? Y ahora ejecute la sentencia. Una vez la haya ejecutado, vamos a hacer un eco de el ID de la persona, del último campo insertado, del último registro insertado, perdón, no del último campo. ¿Listo? Voy a mostrar último campo y última llave insertada y el ID de la persona. Mire, entonces en la llave 4, en el ID 4, insertaron a, ¿cómo era que se llamaba? Juan Carlos Aguirre. Miremos en la base de datos si sí es cierto o no es cierto. Así mira, Juan Carlos Aguirre. ¿Ok? Pruébenlo por favor. Bin param execute y mira, last insert ID. Entonces, si usted estuviera trabajando con Postgres y no con MySQL o con DB2 o con SQL Server, todo esto sería un código común entre uno y otra base de datos. Lo único que estaría variando sería esta cadena de conexión. ¿Listo? Donde va a indicar usted que va a estar conectándose a un Postgres o que va a estar conectándose a un SQL Server, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo demás, todas las consultas funcionarían exactamente igual, los métodos son los mismos, el bin param funciona igual, el execute, de las insertan, todos esos son métodos que son comunes para cualquier base de datos siempre y cuando usted utilice PDO. ¿Ok? Sigamos revisando. Si usted quiere obtener solo una columna, indicar la columna, pues podría hacerlo, pero esto es un método que no tiene sentido. Deberíamos simplemente asegurarnos que nuestra consulta nos retorne solo la cantidad de columnas que necesitemos, ¿cierto? Todos los campos que necesitemos. No, no ponernos a hacer una consulta general y después solo utilizar uno o dos de los campos de dicha consulta. Bueno, ¿qué más raro?
Row count. Oh, ok, esto es muy chévere, esto es muy bueno. Cuando usted hace un select, cuando usted consulta consulta los registros de una tabla, usted puede obtener la cantidad de registros, no los registros, sino obtener solamente la cantidad. ¿Cuántos registros son afectados? ¿Cuántos registros potencialmente puede estar recibiendo al ejecutar esa consulta? Raw count. Es muy útil también. Y transacciones. Bueno, transacciones es el último tema que vamos a revisar con PDO. Transacciones se basa en lo siguiente. Voy a abrir por acá un Excel o un LibreOffice. Abrir una hoja de cálculo. ¿Listo? Voy a agrandar un momentico la hoja de cálculo. Y resulta que yo tengo la cuenta de Ana y tengo la cuenta de Diego. ¿Ok? Resulta que Ana tiene 100 pesos y Diego tiene, no sé, tenía 50 pesos. ¿Vale? Usted quiere trasladarle dinero a Diego desde la cuenta de Ana. Ana le va a enviar un giro a Diego. Entonces, ¿qué hacemos? Pues registraremos una salida de 50. Voy a poner un poquito más allá la columna. Ok. Vamos a hacerlo como entradas, salidas y totales. Más bien. Entradas, salidas y totales. Vamos a hacer lo mismo con la cuenta de Diego. Entradas, salidas y totales. Para que quede mejor organizadito. Va a ser una tabla bien chévere acá. Listo. Y lo mismo, una tabla bien chévere por acá. Entradas, salidas y totales. Resulta que usted escribió el software de un banco. Y pues usted tiene esta situación. Que tiene la cuenta de Ana y tiene la cuenta de ahorros de Diego. Y pues resulta que Ana le va a mandar un giro a Diego. Hacer un traslado de fondos a Diego. Ana tenía en total 100, ¿cierto? Y Diego tenía en total 50. Resulta que Ana va a hacer una salida, ¿sí? Salir una salida de 50. ¿Ok? Por tanto, en totales, ¿cuánto le debe quedar a Ana? Pues 100 menos la salida, ¿cierto? Totales tiene 50. Ahora Diego. Diego tiene 50 y tiene una entrada de 50 que son los que le acaba de llegar, los que le acaba de consignar Ana. Por tanto, le queda lo que tenía de totales más las entradas, ¿cierto? O sea, 100. Hasta ahí, todo bien, todo normal. Pues resulta que de pronto, cuando se estaba haciendo la transacción, quién sabe qué punto, el código falló, la inserción falló, algo no salió de todo bien y se da la siguiente situación. Como nosotros tenemos
que lo primero que hicimos fue retirar el dinero, ¿cierto? El primer paso que hicimos, vamos a repetir los pasos. El primer paso que hicimos fue retirar el dinero, o sea, indicar que las salidas fue 50, por tanto, el nuevo saldo de Ana es 50, ¿sí? Y en este momento, justo cuando yo iba a hacer la entrada a la cuenta de Diego, algún problema impidió que el programa continuara ejecutándose, el programa de traslado. Por tanto, me quedó la transacción así. Ana, el nuevo saldo es 50. Y Diego, el nuevo saldo es 50. ¿Dónde quedaron los 50 que yo estaba trasladando? ¿Mm? ¿Ya? Porque yo tenía dos transacciones por hacer. Una o dos operaciones por hacer. Una, reducir el monto que había sí, claro, desaparece. El monto de dinero que tenía Ana, primero tenía que reducirlo y luego insertarlo donde debería llegar, ¿cierto? A la cuenta de Diego. Ahora, digamos no, profe, pero es que eso debía ser al contrario. Debería primero insertarle a Diego. Ah, bueno, entonces hagámosle una entrada a Diego. ¿Listo? Y le quedan total 100. Ok, listo. Voy a ir a reducir el de Ana. ¡Pum! Error en el sistema. Entonces, nos estamos tumbando nosotros. O el banco está viéndose afectado porque está asignando dinero a las cuentas, pero no está indicando, o sea, de dónde está llegando ese dinero. ¿Cierto? ¿Quién va a poner esos 50 adicionales? El banco, ¿cierto? Porque no fue reducida el saldo de la cuenta de Ana, ¿ya? Entonces miren el problema tan enorme que puede tener un aplicativo en caso de que todas las operaciones no se realicen una a una, sino que se realice la mitad. Para eso, y eso es un problema que siempre hay que tener en mente cuando usted esté haciendo inserción de datos, actualización de datos, borrado de datos, si son varias operaciones que deben realizarse, no una sola, si son varias, entonces usted debe entrar a crear una transacción, un bloque de operaciones completo que se ejecute 100% o no se ejecute nada, pero que no quede a la mitad, que usted le redujo el saldo a Ana o que usted le puso dinero extra a la cuenta de Diego sin saber de dónde lo sacó, sin indicar de dónde salió, ¿ya? Entonces, el bloque de instrucciones debe ejecutarse de manera completa, ¿ya? Vamos a probar en nuestro código, vamos a probar ese problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tratar de insertar dos personas. Ok, voy a quitar esto de persona insertada, Bueno, voy a insertar una nueva persona que se llame, no sé, Alan y apellido Brito, ¿ya? Y voy a indicarle que debe tener un ID, ¿cierto? Voy a indicar no solo el nombre, sino que tiene un ID. Voy a decir que tiene el ID 22, así como por decir alguno. Entonces aquí yo voy a colocar insert intro personas, ya no solo nombre, sino ID, nombre y los valores respectivos. Bueno, voy a hacerlo con signos de interrogación. ¿Listo? Me parece que es más rápido. Pues no, me parece igual, pero pues en cualquiera de las dos formas. Voy a utilizar los dos parámetros que voy a insertar, que es ID y nombre, ¿cierto? Un signo de interrogación y otro por cada uno de los parámetros. Y ahora voy a hacer dos bin param, ¿cierto? Un bin param para la posición 1. Ojo que no es como los arreglos que inicia con la posición 0, ¿vale? Pero no me salgan con ese cuento, ¿listo? Aquí en PDO es diferente. El parámetro 1 es este de acá, ¿cierto? El ID. Entonces no voy a pasarle el nombre, sino ID, ¿ya? Es un entero. Y el parámetro 2, que es nombre, ¿cierto? Pero pues
como utilicé signos de interrogación, pues simplemente indico el lugar donde debe insertarse. Y aparte de eso, voy a hacer otra inserción. Entonces miren que no voy a copiar toda la consulta insert into. No, voy a reciclar esa consulta. Solo voy a indicar un nuevo valor. Copio desde el valor ID y voy a duplicar esto acá. Pero entonces voy a colocarle ID, no sé, otra vez 22. ¿Ya? Me equivoqué y no tuve en cuenta que el ID debía aumentarse. Y aquí voy a estar insertando Tomás Tang. ¿Ok? Es japonés. ¿Listo? Entonces hago un bin param nuevamente del ID y un bin param de el nombre y ejecuto. Miren que yo puedo con PDO hacer esto, reciclar esta consulta. Ya no tuve que indicar otra vez la consulta, sino simplemente lo que hago es indicarle indicarle los nuevos parámetros y volver a ejecutar. ¿Ok? Bueno, entonces, si voy a ejecutar de esta forma, aquí estoy ejecutando una consulta y aquí estoy ejecutando una segunda consulta, mi sistema debería evitar, o la aplicación debería evitar, que se ejecuten, que se ejecuten solo piezas de las consultas. O sea, toda mi transacción completa es insertar Ambrito e insertar Thomas Tank. Pero si inserta solo Alambrito, ojo, hay un error porque Thomas Tank no lo insertó. Entonces no debería insertarme Alambrito. Que se realice completamente la transacción. Insérteme los dos o si no, no me realice ninguna transacción. ¿Vale? Entonces voy a probarlo así. Voy a actualizar. Entonces, miren, error. Integrity Constraint Violation. Duplicate Entry 22 para la llave primaria. ¿Ok? Estoy tratando de insertar dos veces el ID 22. Eso es correcto porque una llave primaria es única. ¿Ya? Solo puede estar un 22 dentro de la base de datos. Miremos qué pasó. Consultemos. Y miren que 22 alambrito, mírenlo acá, sí ingresó a la base de datos. Este alambrito sí ingresó. Thomas Tank no ingresó. Pero alambrito sí ingresó, hombre. Entonces, ¿qué pasó? Pues es como si hubiéramos hecho esto. Hubiéramos dicho salida 50, nuevo saldo de la cuenta Ana, 50, ya. La cuenta de Ego, no, pues tiene 50. Eso es lo que acabamos de hacer. Miren, inserté alambrito, pero en ningún momento pude insertar a Thomas Tank. Mis consultas quedaron trocadas. No pude hacer la consulta completa. ¿Qué debemos hacer? Debido a que nosotros necesitamos que esta consulta se realice completa, se realice el bloque completo, pues vamos a requerir utilizar algo que se llaman transacciones. Y mírenlas acá, transacciones. La idea es que utilizando el objeto de conexión de BH, ¿cierto? El objeto tipo PDO o de clase PDO, vamos a indicar dónde inicia el bloque de consultas o dónde se inicia el bloque de transacción. Entonces hacemos una marca con este método, begin transaction. Desde ese punto y hasta el punto donde se encuentre un commit, aquí vamos a indicar el commit, todo esto va a ser tratado como un único bloque. Entre begin transaction y el commit es un único bloque que o se ejecuta completo o no se ejecuta nada. ¿Ya? O hizo el traslado completo de los 50 desde de la cuenta de Ana hasta la cuenta de Diego, o no hizo nada. O deje los 50 donde estaban en la cuenta de Ana. No, es que el sistema está fallando, no está permitiendo hacer el traslado. Pero no lo deje por la mitad, ¿ok? A eso es a lo que se refiere la transacción. La transacción lo que hace es asegurarle que
todo actualización, borrado, inserción, etcétera, todo lo que necesite hacer sobre unas tablas, sobre las tablas de la base de datos, sobre las entidades de base de datos que vayan a ser afectadas, que se realicen completamente y que si no se pudo realizar, sencillamente no permita a ninguna de las entidades ser afectadas por dicho bloque de instrucciones, ¿ok? Entonces, se va a ejecutar desde que aparece Begin Transaction hasta que aparece el commit. Entonces, vamos a hacer en nuestro código lo mismo. Yo creo que puedo hacerlo aquí antes del prepare, ¿cierto? Utilizo el objeto de base de conexión de base de datos DBH, que es un objeto de tipo PDO, ¿cierto? DBH. Y llamo al método begin transaction. Iniciar transacción. Aquí inicia la transacción. Aquí va a ser el inicio de mi bloque. Ahora, después de que intento insertar o intento hacer todas las consultas que requiero en mi base de datos y antes de finalizar el objeto de conexión, donde cerramos la conexión, ojo, eso no es después del objeto de cierre de conexión, o si no, ahí sí no hay nada que hacer, vamos a hacer el commit. Entonces, dbh, vamos a hacer un commit, ok. Entonces, sí o sí se ejecuta ese bloque completamente. Y en caso de error, en caso de que haya un error en la inserción de alguno de ellos o de la actualización de uno de ellos, ¿hacia dónde va a ir? Pues el programa va a brincar inmediatamente al exception, ¿cierto? Al PDO exception, al catch. ¿Listo? Porque estamos dentro de un try. No olvide que estamos dentro de un try. Entonces va a brincar al catch en caso de que se presente algún error. Y es aquí donde vamos a invocar un método que se llama rollback. O sea, retorne todo a la normalidad. Retorne todo a como estaba antes de iniciar o de tratar de hacer la inserción de mis clientes o de tratar de hacer el traslado de fondos o de tratar de crear, no sé, un elemento dentro de cualquier tabla. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a llamar al rollback y ese rollback lo vamos a llamar también usando el objeto de la conexión DBH. ¿Ok? Rollback. Con rollback vamos a retornar la base de datos al punto en donde no se había tratado de insertar aún esos elementos. Vamos a probarlo a ver. Voy a colocar nuevamente unos IDs nuevos, ID 23 para otro cliente y otro 23. Entonces, alambrito. Juana de Arco. Ok, vamos a insertar a Juana de Arco y vamos a tratar de insertar nuevamente a Thomas Tank. Entonces, con el ID 23 va a insertar a Juana de Arco y con el ID 23 también Thomas Tank. Obviamente nos va a sacar un error esta inserción porque el ID debe ser único. Ok, probémoslo, actualicemos y miren que nos saca el mismo constraint violation duplicada llave número 23 para la llave primaria, etcétera, etcétera. ¿Listo? El mismo error que hace un momento. Pero revisemos en nuestra base de datos si la teoría es correcta. Si el ID 23 ingresó. Y miren que Juana de Arco en ningún momento ingresó a la base de datos. Ay, profe, es que usted no le da a actualizar. Bueno, démosle a actualizar. Ya le di a actualizar. Vuelve y juega. Revisemos y miren que efectivamente a Juana de Arco no se le permitió ingresar o crear el registro Juana de Arco dentro de la tabla personas. O sea, es correcto. Vamos a confirmar o acabamos de confirmar que las sentencias begin transaction, commit y rollback, los métodos begin transaction, commit y rollback, nos permiten o nos aseguran a nosotros
ejecutar una serie de consultas o evitar que nuestra base de datos reciba los datos de dichas consultas para no tener valores anómalos o valores que no correspondan, ¿cierto? Entonces ya vimos qué tan importante puede ser, a qué nivel puede tener uno realmente dificultades o problemas serios por un tema de estos, de que no se ejecuten completamente todas las sentencias dentro de una serie de consultas a una base de datos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso, sobre todo cuando usted está, por ejemplo, afectando dos, tres, cuatro tablas en una sola consulta, ¿cierto? Bueno, en una sola serie de consultas, ¿ya? Cuando estén, por ejemplo, modificando algún usuario y ese usuario tenga datos en dos, tres, cuatro tablas, pues muy probablemente si hay un error en la inserción en alguna de ellas, se va a ver reflejado en que queda la información trocada o le queda la información incompleta dentro de esas bases de datos. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Muy importante el tema de transacciones de base de datos. Bueno, intentemos que sí ingresen a la base de datos. Démosle el número 23 y 24 respectivamente a Juana de Arco y Thomas Tank. Actualicemos porque ya, pues ya me dio cosa de dejarlos por ahí por fuera. Y mire, ¿vieron? Ahora sí, está en blanco pues porque yo no hice ninguna salida a la base de datos, al navegador. Simplemente indiqué que insertara a Thomas Tank y a Juana de Arco. Revisemos dentro de nuestro cliente de base de datos, lo que ustedes tengan allá. Y efectivamente, con el ID 23 entró Juana de Arco y con el ID 24 entró Thomas Tank. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta este punto? Bueno, entonces voy a guardar. Listo, perfecto. Voy a finalizar la grabación.